Excelente. Perfecto. Entonces vamos a compartir una presentación que he preparado para el tema. eh, y aquí lo podemos presentar. Me dicen, a ver si lo están viendo ya. Falta que lo pongas en modo presentación. Eso, Perfecto, ya, ahora Regio. sí. Perfecto. En el conversatorio que vamos a tener sobre gobierno estratégico de los datos e incorporación en las organizaciones, eh, también se centra en un componente clave para este reto tan fuerte a nivel de las organizaciones, que es entender qué es una organización inteligente y colaborativa, ¿no? Porque finalmente la transformación, ¿cierto? Que va a sufrir una organización e incorporar eso dentro de la estructura organizacional, los roles y responsabilidades, es todo un reto y un desarrollo evolutivo que se va a incorporar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vemos como una organización digital inteligente y colaborativa, que sería la primer parte que expondría yo sobre el gobierno estratégico de los datos, ¿sí? Va a comenzar con una analogía con el sistema nervioso humano, ¿sí? Entonces hablaríamos de un sistema nervioso digital, inteligente y colaborativo. Perfecto. Entonces vamos a escuchar la grabación que hay acá. El sistema nervioso es una extensa red de comunicación formada por células especializadas y nervios que regula el funcionamiento del organismo, controla las relaciones con el medio exterior y determina las funciones mentales. Está formado por el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, con nervios que del sistema nervioso central llegan a todo el cuerpo. Su actividad se basa en las neuronas, células capaces de generar y transmitir mensajes mediante estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas. El cerebro, órgano principal del sistema, controla el funcionamiento del organismo y la actividad voluntaria. El cerebelo coordina los movimientos voluntarios e interviene en el equilibrio corporal. El tronco encefálico, sede de centros nerviosos responsables de funciones vitales, constituye el vínculo del cerebro con la médula espinal, que, compuesta por cordones de fibras nerviosas, comunica los órganos superiores y el sistema nervioso periférico. Los estímulos nerviosos exteriores e interiores se transmiten desde los nervios periféricos y la médula espinal hasta el encéfalo, donde se interpretan y se generan respuestas que se transmiten en sentido inverso. Muy bien, lo que hemos visto acá es un elemento muy similar a, a un sistema de información integrado donde estén toda la estructura de gobierno, gestión de datos, analítica y toma de decisiones en una organización. Es muy similar. Vamos a verlo ahorita en detalle cómo podemos incorporar este concepto. Y nos remitimos a un libro de Cybercorp del año 96, producido por James Martin, donde uno de los, digamos, expertos y papás de lo que eran, digamos, la ingeniería de información, ¿no? Como concepto. Entonces él planteó que esto era similar a una organización que es sana y sostenible, como el sistema nervioso humano, ¿no? Que crea un sistema nervioso digital inteligente que le permite reaccionar, cambiar y mantener su gestión gerencial y operativa, ¿cierto? Puntos importantes para tener en un esencial balance interno y externo, o sea, que está conectada con otras organizaciones digitales inteligentes, con su propio sistema nervioso digital inteligente, con capacidades de flexibilidad, rapidez y eficiencia. ¿Qué plantea un organismo vivo?
que esté 24/7 disponible, con todas sus partes interconectadas, interrelacionadas, en una perfecta síntesis entre personas, procesos, datos, información, conocimiento, decisiones y tecnología. Todas esas estructuras alineadas, ¿cierto? Generan una arquitectura empresarial, ¿cierto? Lo que estamos eh, observando entonces nos plantea un aspecto bien interesante. Entonces, revisemos cómo es que por dentro funciona ese sistema nervioso humano y vamos haciendo el símil con el sistema nervioso digital colaborativo. Entonces vemos la primera parte, la médula, que es la parte de comunicación donde se envían los impulsos nerviosos, ¿sí? Que llegan a esta parte que se llama el bulbo raquídeo. Y aquí veremos los componentes del cerebro con, mm, digamos, los dos lóbulos, ¿sí? Y también estaremos incorporando otros conceptos como el diencéfalo, donde esa información es como si fuera una bodega de datos em, combinada con una lago de datos, ¿cierto? Como datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, donde son transformados esos impulsos nerviosos en la información específica que va a estar ubicada en alguno de los lóbulos del cerebro que atenderá a ese requerimiento y esos datos, esa información, esos impulsos que hay ahí a través el cuerpo calloso amarillo que conecta a los lóbulos del cerebro y encuentra esas áreas que tienen la siguiente función. Está el conocimiento en el cerebro para tomar decisiones particulares específicas en cada uno de esos cubitos analíticos, llamémoslos así, ¿no? Y curiosamente entonces vemos que todo se incorpora con que el cerebelo es el Business Activity Monitoring, ¿cierto? Es el que monitorea qué está pasando en los lóbulos del cerebro y en el diencéfalo y todo el sistema nervioso. Y lo que hace es organizar una respuesta integrada, medir qué está pasando y tomar decisiones colaborativas con todos los donde se han incorporado esos señales que han llegado a través del diencéfalo y de nuevo envían al diencéfalo una orden de distribución de esa toma de decisiones, ¿cierto? Y en el cuerpo calloso, ¿cierto? Donde están almacenados en el bulbo raquídeo, digamos, el acceso a órganos del sentido y otros impulsos importantes que llegan ahí. Y con base en eso nos damos cuenta de el tipo de estructura organización desde el punto de vista digital inteligente que conservaría un modelo a nivel empresarial. Vemos que los impulsos de las células del sistema nervioso periférico humano, ¿sí? Son apenas el 1% de las células que pasan y llegan al diencéfalo y al cerebro, a los dos lóbulos. En el cerebro y los dos lóbulos, ¿cierto? Y el diencéfalo se encuentra el 19% de las células del sistema nervioso humano. Y en en la inteligencia, el conocimiento y las decisiones del cerebelo se encuentra el 80% de las células del sistema nervioso humano. Entonces vemos la cantidad de interacción que tiene que funcionar en un ambiente tan complejo como el sistema nervioso humano. Entonces, con esa interacción vamos a hacer un símil de cómo sería un sistema nervioso humano ya reflejado con las mejores prácticas que tenemos del DMVOC, ¿cierto? Y el DAMA International que produjo. Entonces tenemos lo primero, aquí una visión digamos, de la cabeza y todos los componentes que hay aquí involucrados. En la primera parte vemos eh, el cerebro, donde están los datos en el Data Warehouse, los datos estructurados en la inteligencia analítica, las capacidades de inteligencia analítica que tenemos en el cerebro. Y en el otro lado está la ciencia de datos y el lago de datos con los datos
semiestructurados y no estructurados que llegan al cerebro, que son, digamos, los dos lóbulos. Luego está el cerebelo, donde se maneja la gestión estratégica de la organización, el cuerpo humano y el gobierno del desempeño, que está pasando en el performance, ¿cierto? En esos reflejos de tomas de decisiones integradas y todo lo que implica para todas las áreas que participan. Y la parte de gobierno, de analítica y datos. Entonces vemos un tema muy fuerte de gobierno, ¿cierto? De control, de implementación, del monitoreo y el seguimiento y la toma de decisiones colaborativa, ¿sí? Y luego tenemos el diencéfalo, donde está la gestión de la bodega de datos y el lago de datos y las capacidades de integración e interoperabilidad en esa área para poder eh, establecer, digamos, el envío de esos impulsos nerviosos, digamos, que llegan a los lóbulos del cerebro y también la respuesta que ellos tienen y cómo mm, reintegran en un sistema eh, mm, que es de nivel 2 a nivel cibernético. Estamos recibiendo una respuesta sobre lo que estamos incorporando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los ojos, que son la arquitectura de esos datos y el modelado y diseño de los datos, que es lo que tenemos que entender y ver sobre los datos y toda la transformación que hay y la manera como los estamos almacenando y recopilando los requerimientos y necesidades de datos para poder generar las capacidades de datos, las capacidades analíticas y la influencia en la toma de decisiones. Luego tenemos el olfato, que es la gestión de riesgos, la ética, el cumplimiento regulatorio y la seguridad de los datos en la organización. De ahí entonces vamos al gusto, y el gusto sería la gestión de la calidad de los datos y la gestión de los datos maestros y de referencia, ¿sí? Que son los más críticos y los más pendientes de, de monitorear en la organización. Luego tenemos el bulbo raquídeo, la gestión documental y contenidos, que llega con, sobre todo, datos semiestructurados y no estructurados, ¿sí? Y finalmente tenemos la médula, donde está la gestión de metadatos, toda la documentación de lo que está pasando en en esa transformación de impulsos y de respuestas de toma de decisiones y el gestión de almacenamiento de operaciones que tenemos ahí para impulsarlo y llegar a las áreas después de toma de decisiones en el diencéfalo, que tenemos las capacidades analíticas ahí desarrolladas. Los dos oídos, fíjense en la importancia de incorporar las otras áreas de conocimiento del DMBOK. Está la gestión de la madurez de los datos y analítica. Y obviamente esto está incorporando innovación y proyectos y programas que van a ser desarrollados para impulsar eh, los diferentes casos de uso y su diferente organización del mapa de ruta en actividades de corto, mediano y largo plazo. Luego está la gestión organizacional, ¿cierto? Roles, responsabilidades, el cambio cultural, la comunicación, la apropiación y uso de todas esas capacidades en la organización. Entonces vemos finalmente una serie de valor en los datos, en la información, en la analítica, en el conocimiento, las decisiones y el valor generado por cada uno de ellos son transformados en nuestra organización digital, inteligente, colaborativa, ¿sí? Para ese entonces pensamos que cómo se organiza entonces este tipo de organización tiene un gobierno, una gestión estratégica y un gobierno digital inteligente que gobierna la gestión misional de apoyo y control digital inteligente que tenemos. ¿De acuerdo? Luego, esa gestión misional, en particular tenemos la gestión misional digital inteligente que tiene que ver aquí con lo que está en el pecho de color verde, ¿sí? La parte en la cabeza que vimos ahorita, que es la de la gestión directiva y gerencial en- que hemos incorporado en ese ser digital. Luego está la gestión de apoyo digital inteligente, financiera, talento humano, jurídica, etcétera, en el color azul.
Y luego la gestión de control digital inteligente en las piernas, ¿cierto? Que tienen ese sostén, ¿ya? Con base en una visión de una organización digital inteligente y colaborativa porque interviene en un ecosistema que se están generando para cada uno de los sectores, ¿cierto? Y cómo se incorporan en ese sistema con orquestadores digitales, con habilitadores digitales y con realizadores digitales, que serían los tres roles organizacionales que interactuarían con este gobierno en gestión del modelo de negocio inteligente colaborativo. O sea, en esta organización digital inteligente colaborativa, que tiene un proceso completo en el modelo de negocio que está incorporado para integrarse a un ecosistema que la están incluyendo. Entonces ahí tenemos que ver un tema estratégico, táctico y operativo. Tenemos que ver, bueno, un área de TI incorporada, un área de negocios, ¿cierto? Un área de TI, ahí los vemos, pero incorporamos una nueva área que tiene su gobierno de datos y se centra mucho en calidad de datos, como está en este caso en el ejemplo de Information Model de Ámsterdam, ¿sí? Donde ellos parten de que el negocio tiene su estrategia de negocios y su gobierno del negocio, que hay un área de TI con su estrategia y un gobierno de TI para eh, resolver los asuntos estratégicos y se incorpora una estrategia de datos y de gobierno también para alineado con esos elementos estratégicos y de gobierno poder generar esas capacidades analíticas mm, que tengan un esquema colaborativo. Entonces significa que van a tener que tomar decisiones en conjunto a nivel estratégico, táctico y operativo, ¿sí? Con obviamente roles y responsabilidades diferentes. A nivel tácticas tenemos la organización y sus procesos y una arquitectura de tecnología y su planeación, cómo está desarrollada, y integrándose con una arquitectura de datos y la planeación que se ha desarrollado para implementarla. Toda esta parte de arquitectura es importante porque es la que va a dar la ruta en el corto, mediano y largo plazo de la evolución de las capacidades en gobierno, gestión de datos y analítica y toma de decisiones. Finalmente tenemos la ejecución del negocio, ¿cierto? Los procedimientos e implementaciones que están operativos, y los servicios de TI y su explotación, y la gestión de los datos y el uso de ellos que incorpora, digamos, en esta área ese nuevo rol que aparece en la organización. En algunos sitios lo llaman Data Management Office, un DMO, ¿cierto? Otros tienen un área con otro nombre, ¿sí? Lo importante es que tiene que estar a nivel estratégico. ¿Qué pasa si una organización solo implementa una oficina de gestión de datos a nivel de operaciones y deja por fuera la táctica y la estrategia? ¿Qué riesgos puede correr? Es una buena reflexión para pensar ahorita en las preguntas, ¿cierto? ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué requerimientos hay para ver si estamos madurando de manera adecuada en el tiempo de acuerdo a los planes de corto, mediano y largo plazo? Si tenemos una estructura de gobierno alineada a eso, una estructura de gestión de datos de acuerdo a las priorizaciones que se han hecho. Entonces uno empieza a mirar, bueno, ¿cómo estamos respondiendo a ese reto? Entonces hay una respuesta estratégica, una respuesta táctica y una respuesta operativa, ¿sí? A nivel de patrocinadores, que son los que finalmente van a aprobar y colocar los fondos para el programa, en los proyectos y los procesos que se van a desarrollar, implementar de manera evolutiva, ¿cierto? En la organización. eh, Va a interactuar desde el punto de vista estratégico, ¿cierto? Van a defender ese gobierno de datos, brindar apoyo visible y dirección estratégica. Van a tener clara la conciencia y el cambio cultural que deben revivir si es que está dormido
o liderar e impulsar y desarrollar dentro de la organización. La autoridad de las decisiones finales en conflictos de datos será a ese nivel y la aprobación de políticas, procesos y estándares y los indicadores de gestión y las métricas de desempeño de, finalmente, de esos patrocinadores están colocando unos recursos, ¿cierto? Que requieren o generar esos beneficios para la organización. Entonces ahí tenemos un comité directivo que tiene una participación menor al 5% en las gestiones, digamos, de, del- de la asignación de esos cargos que están ahí incorporados a nivel estratégico. Luego tenemos un consejo de gobierno que tiene una participación menor a un 20% del tipo táctico, que se centra en monitorear el progreso de las iniciativas que se aprobaron y miremos cómo vamos, ¿cierto? Proporciona la integración de alto nivel entre tecnología y negocio, cómo se incorporan los dos, cómo conforman grupos de trabajo para las iniciativas de datos y cómo facilitan iniciativas de datos transversales en la organización. Y finalmente las mesas de trabajo, que son las que tienen que identificar las preocupaciones sobre los datos. Hay que recomendar soluciones, hay que participar en la definición de las reglas de calidad de datos, de la creación de políticas, de estándares y procedimientos, de entregar las iniciativas relacionadas con datos y usar esos datos y aplicarlos en el gobierno, porque aquí estarán los custodios de datos y los dueños, digamos que serían como los niveles más superiores interactuando en en las responsabilidades con respecto a los datos, la calidad, la seguridad, em, el tema de todos los eh, esquemas gubernamentales que se apliquen en normas, ¿cierto? Y regulaciones. Y los DBAs o administradores de datos que van a estar incorporados con ellos. Y finalmente los usuarios de datos que son los que eh, viven el día a día con el uso, creación, em, em, o modificación de los datos o borrado de esos datos. Son, digamos, la visión de la estructura de un gobierno inteligente y colaborativo en ese sentido. Entonces tenemos una oficina de gobierno y gestión de datos, digamos, que está interactuando y llevando esa camiseta puesta, ¿cierto? Para representar esa integración colaborativa, ¿cierto? Y la oficina de tecnología informática que van a estar interactuando en los niveles estratégico, táctico y operativo de manera conjunta para, digamos, impulsar en el negocio las capacidades que se están planteando. ¿En dónde se ubican? Obviamente en ecosistemas digitales inteligentes colaborativos. ¿Qué significa? Que a la derecha, donde vemos esto en color como morado, donde está el gobierno del modelo de negocio inteligente colaborativo, ¿sí? Aquí vemos un gobierno sobre ese modelo, objetivos, métricas, planes, principios, políticas, decisiones que se toman aquí y manejan gobiernan los riesgos y los procesos como están operando, cumplimiento regulatorio, controles, la integración inteligente que hay sobre los diferentes eh, áreas funcionales de la organización. La parte de gobierno misional digital inteligente que tiene que ver con la misión y la gestión que se hace, cómo gobierno y gestiono esos procesos misionales y esa estructura de apoyo y control también que van a tener que estar ligados ah, a nivel del apoyo de la misión y el apoyo desde el punto de vista de gobierno y gestión. Tenemos áreas típicas como la parte financiera, la parte de talento, recurso humano, eh, todo lo que es regulación, ¿cierto? Y en algunas tipos de organizaciones o em, diferentes segmentos de mercado, pues serán diferentes los esquemas que se implementen, sobre todo pues la diferencia en la parte misional y finalmente la parte digital inteligente que se gobierna y se gestiona
con tecnología, datos, información, analítica, conocimiento, decisiones, valor y finalmente una monetización que va a estar incorporada en los datos que se están manejando. Cuando eso se integra a un macroentorno, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo ahorita en las organizaciones, un macroentorno que genera un ecosistema digital inteligente global que conecta regional, políticas, controles, regulación, múltiples sectores como eso, salud, recreación, movilidad, trabajo, consumo social, educativo, ¿sí? Que interactúa con tres grupos de actores clave para que el ecosistema esté disponible para ese tipo de modelo de negocio que está incorporando esta organización en color moradito que está acá a la derecha y que debe generarse un realizador digital sectorial inteligente, ¿cierto? Que fabrica o comercializa o produce productos y servicios sobre la oferta que se está eh, presentando en el modelo de negocio inteligente colaborativo, que interactúa con un habilitador digital del sectorial inteligente, que son un grupo de proveedores que ayudan a que esa realización sectorial pueda satisfacer las necesidades del gobierno del modelo de negocio inteligente colaborativo que está requiriendo ese apoyo. Y ese habilitador digital interactúa con un orquestador digital sectorial inteligente que integra, genera plataformas y hace la georreferenciación de todo este ambiente operativo funcionando. Entonces vemos todos esos datos, información, analítica, conocimiento, decisiones y valor que se está compartiendo e integrando porque pues todos se benefician, el macroentorno, los realizadores, los habilitadores y orquestadores, y obviamente las organizaciones digitales inteligentes colaborativas que implementan su modelo de negocio en ese ecosistema. ¿Sí? ¿Cómo toman decisiones? Las organizaciones inteligentes toman los mejores datos disponibles para informar su toma de decisiones. Y eso se llama gestión basada en evidencias. Y es la tendencia de negocios de más rápido crecimiento. Son 5 pasos lo que genera una toma de decisiones más inteligente. Uno es estrategias más inteligentes, ¿cierto? Donde tienes que tener una priorización, un mapa de ruta y aceptación de necesidades incorporadas, datos más inteligentes que creas indicadores, la información, define las necesidades, qué información estratégica, táctica y operativa necesitas implementar sobre los diferentes procesos de la organización, generar esa información usando la evidencia para experimentar y probar ideas y analizar los datos y generar información sólida y confiable que sirva para el negocio y comunicación más inteligente, creación de paneles, dashboarding, ¿cierto? Y gestión de información, cubos analíticos donde puedan em, enviar esa información disponible empaquetada, que sea fácil de leer y navegable. Y de ahí entonces obtendremos una serie de toma de decisiones más inteligente de acuerdo a una cultura basada en evidencias para convertir esa información y conocimiento en procesable y decisiones reales que se implementan. Pues vemos que con base en esa toma de decisiones basada en evidencias, vamos a incorporar la, el concepto de la inteligencia colaborativa. ¿Sí? La inteligencia colaborativa es una forma de inteligencia emergente de la acción de muchos individuos que interactúan entre sí en el contexto de la cultura digital. Entonces, cada individuo actúa de manera autónoma y participa en una red para crear algo o solucionar un problema. Pues la inteligencia colaborativa, ¿cierto? Igual que la colectiva, ha existido con modalidades distintas. O sea, desde que el ser humano apareció en la Tierra, se dio un salto en la cultura digital, que ese es el trasfondo de todo. Vamos moviéndonos hacia una nueva cultura que la podemos encontrar en esta definición de Ixchik,
www.inteligenciacolabora.com. Inteligencia colaborativa con una definición ordenada, facilitada por tecnologías sociales, que permite a un conjunto de personas crear un mejor conocimiento compartido y tomar decisiones con mayores posibilidades de superar retos y dificultades que plantean las distintas actividades humanas en un entorno cada vez más complejo y cambiante. Fíjense que el tema de colaboración y tomar decisiones es fundamental y es un tema estratégico que tiene que implementarse para realmente lograr el impacto estratégico en cada una de las organizaciones que están desarrollando eso. ¿Cómo lo vemos entonces actualmente? Pues es una organización que toma transacciones y fuentes internas y genera datos internos que en el caso de transformarlo en una digital inteligente colaborativa se vuelve atenta, o sea, incluye no solo lo interno, sino lo externo, la parte social o datos libres o no instrumentados, o es capaz de analizar todo ese tipo de datos para ver oportunidades de negocio y respaldar su operación. Hay distintas personas que interpretan la información distinta, ¿cierto? En lo actual, con niveles de detalle limitados. En cambio, aquí hay una versión única, lo que llamamos precisa, a lo largo de ancho de toda la empresa, basada sobre todo en datos maestros y de referencia. Luego procesa grandes bases de datos como una foto fija del pasado y hace cantidad de datos que se procesan para extraer conclusiones. Se vuelve analítica en tiempo real o de acuerdo a los requerimientos en las franjas de tiempo que escoja para tomar decisiones. Luego está la experiencia personal y la intuición en la toma de decisiones, que es el reto más fuerte actual, digamos, versus transformar la organización en una organización cognitiva, que construya modelos analíticos descriptivos, predictivos, prescriptivos y cognitivos, y prevean efectos de decisión y se basen en datos fidedignos. Y el reacción a riesgos para, digamos, dar una respuesta reactiva es porque es anticipada. En cambio, la organización digital lo que hace es crear oportunidades y análisis de riesgos para poner una respuesta táctica ante cada suceso. No simplemente reaccionar, sino ser proactivo en eso. Y luego, una organización interconectada, que es porque ese trabajo no fluye en la organización, sino hay barreras organizacionales, hay silos de información que no han sido integrados, lo que requiere que se conecten a ecosistemas digitales de manera que el trabajo y los servicios y productos fluya fácilmente en la organización y en el ecosistema. Y los datos que llegan aquí descontextualizados, que requieren un proceso, el esquema inteligente lo que hace es proporcionar datos y análisis para tomar decisiones colaborativas. Y eso se vuelve una nueva perspectiva y una nueva forma de autoridad para decidir y actuar. ¿Ok? Bien, Fabiola, Muchas adelante. gracias, Marco. Como siempre, un gusto escucharte. Lo que yo les voy a compartir ahora, la verdad va a ser muy corto porque queremos dar es introducción al conversatorio. Em, Hay un tema que a mí me parece fundamental y voy a usar la diapositiva que traía para presentarme. Y es un poco la reflexión de cómo nosotros no podemos pensar, por ejemplo, que los datos son algo nuevo, que la toma de decisiones es algo nuevo. Nosotros, si nos ponemos a pensar, y yo me robé una frase de un español que me encanta y siempre la digo, si ustedes me escuchan en diferentes escenarios van a saber que, esto lo dice siempre Fabiola, y es, yo trabajo con datos desde que los datos no existían. Y un poco ahí quiero hacer una reflexión. Nosotros hace 30 años, cuando teníamos en un momento dado que tomar decisiones, que teníamos que, por ejemplo, eh, eh,
trabajar con un sistema de información. Yo trabajaba hace 30 años con un tema de correo aéreo. Los datos que tenemos hoy en día no los podíamos tener porque teníamos unas limitaciones tecnológicas absolutamente grandes. Entonces uno diría que los datos no existían, pero en realidad estaban ahí. Lo que pasa es que es como el maíz pira, no podían explosionar, los teníamos ahí listos para que cuando los pusiéramos en el microondas empezaran a salir y a salir como lo que sucede en estos momentos. Nosotros estamos generando datos todo el tiempo. De la misma manera, estamos tomando decisiones todo el tiempo. Yo en esa época que estoy haciendo referencia, tenía que tomar decisiones. Los usuarios, yo trabajaba con un software de correo aéreo en ese momento. Los usuarios que, digamos, estaban usando la solución que nosotros desarrollábamos, lo necesitaban para tomar decisiones. Seguramente esa toma de decisiones no siempre se ha realizado basado en lo que hoy llamamos datos. Sin embargo, si nosotros vemos un poco más allá y pensamos ahí, hay un profesor en Harvard que presentó algo que se llama la escalera de la inferencia, en que la base son los datos para la toma de decisiones y en esa escalera vamos subiendo en cada uno de esos puntos hasta llegar a tomar la decisión como tal, pero la base es los datos que tenemos. Lo que hoy estamos diciendo es, vamos a dar un paso más allá. Y ahí es cuando aparece este concepto que nos está presentando Marco de organizaciones inteligentes. Porque es todo eso que hemos venido usando, vamos a lograr organizarlo y sobre todo vamos a empezar a transformar nuestras organizaciones a ser organizaciones orientadas por y para datos. Hoy tenemos un activo maravilloso en las compañías que nos puede ayudar y que definitivamente lo va a hacer tanto a mejorar la productividad como a tomar decisiones, como a generar nuevos servicios y eso ya ha venido sucediendo. Voy a usar también una diapositiva de un paper que publicamos nosotros con Victoria Eugenia Ospina Becerra y Elsa Esteves, que presenta una estrategia de datos y ¿por qué quiero hacerlo? Porque hay algo que es muy importante en todo este ejercicio y es cuando uno habla de esa inteligencia, es porque uno quiere cumplir un objetivo. Lo importante acá es que en las organizaciones tenemos unas metas, unas definiciones que tenemos que lograr. Y para eso vamos a usar los datos. Y ahí aparece la estrategia de datos como un habilitador fundamental. En este modelo que digamos, resume lo que nosotros vemos como estrategia de datos, lo hemos venido probando, no es sencillamente el paper, lo hemos venido probando inicialmente en el sector privado, en la compañía que yo trabajo en Tinisoft, y luego lo hemos llevado a la academia y lo hemos venido probando en ciudades y territorios inteligentes. Entonces ha sido un ejercicio bien interesante de enriquecimiento y que se basa porque aquí no estamos diciendo nada nuevo, solamente le estamos colocando órdenes, formatos, procedimientos, etcétera, y basados en los diferentes marcos de referencia, que ahora vamos a hablar un poco de eso, en el que yo parto del conocimiento de ese propósito organizacional, de los datos, de las capacidades para establecer o diseñar una planeación asertiva de cómo voy a lograr yo desde los datos apoyar a mi estrategia de negocio y lograr que haya algo fundamental en la organización y es la apropiación. Nosotros tenemos que asegurar que las personas, los procesos y la tecnología se alineen de tal manera que logremos que nuestros datos respalden esas iniciativas de negocio que, digamos, estamos tratando de cubrir. Eso nos lleva, y aquí voy por eso digo, usemos conocimiento previo. Fíjense
que el primer nivel al que hacía referencia Marco es el nivel estratégico. Y esto es una de las claves para lograr en una organización la implementación de estrategias en gobierno de datos. Ahora que conversemos un poco, algo que yo he visto en las organizaciones, y lo mencionaba Marco, es que si nos quedamos en el tema operativo, como les digo yo muchas veces, tanto a mis clientes como a mis estudiantes, lo que hacemos es pasar el problema de tecnología, del equipo de tecnología, a un equipo que llamamos de gobierno de datos e información. Y no logramos llegar a algo que es maravilloso, y es que la organización tenga la oportunidad de usar los datos realmente con ese objetivo, porque como digo, tomamos decisiones hace mucho tiempo. Claro, uno toma decisión, me voy en Transmilenio, me voy en carro, ¿en qué me voy? Pues depende de a dónde vaya, en fin. Pero el tomar decisiones tiene una gran diferencia cuando yo tengo unos datos confiables, seguros, privados, que los puedo organizar adecuadamente, los conozco. Ahí está la gracia, ¿sí? Porque yo puedo, si pensamos en los médicos a partir de la historia, o digamos que ellos han venido adquiriendo y teniendo datos e información, y por eso nos dicen tome tal medicamento. Obviamente esto sumado con ese conocimiento maravilloso y esa experiencia que tienen ellos, porque me les quito el sombrero. Pero fíjense que esos mismos médicos, a la hora que tienen los datos en unas condiciones diferentes, van a poder tomar mejores decisiones. Entonces, nosotros tenemos que lograr un gobierno que llegue al nivel estratégico, que tenga el respaldo directivo, que tenga la participación del equipo táctico y que funcione, que se opere. Porque si me quedo acá, lo que va a pasar también, como digo siempre yo, es que vamos a tener el libro gordo de Petete, el libro ahí grandísimo que no nos sirve para nada, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Para eso existen diferentes marcos de referencia que nos van acompañando, como nos presentaba Marco. Marco trabaja con el DAMA. A partir del DAMA nos hemos conocido hace varios años y hemos venido haciendo algunas cosas juntos. Ahora les voy a contar algo que vamos a hacer dentro de poco que es bien interesante. Entonces quiero tomar la rueda del Dama y hacer una pequeña referencia, porque algo que sucede en muchas organizaciones es que uno llega y dice, no, yo ya implementé el Dama, pero no me funcionó. No, pero a ver, es que no es tomar el marco de referencia y llevarlo a un documento. Muchas veces lo que sucede es que no entendemos la magnitud de lo que son las estrategias de datos, de gestión y gobierno de datos. Entonces, acá pensemos un poco, y esta rueda, todos los que conocen el DAMA la conocemos, pero pensemos que al final, y se resalta en este marco de referencia y en los otros, que tenemos que lograr que es tener una estrategia de datos que respalde la estrategia de negocio. Y aquí, digamos, como mencionaba Marco en su momento, vamos a tener entonces inteligencia de negocios, ciencia de datos, inteligencia artificial, todos esos posibles usos, mejora de productividad, que es representado en la rueda aquí, sí, pero en realidad es todo lo que hay atrás para lograr esta estrategia de datos. Para eso, ¿yo qué quiero? Yo quiero tener mis datos organizados, conocerlos, pero no es conocerlos a nivel organizacional, por encima de las aplicaciones. Como les decía, como yo empecé a trabajar antes de que los datos existieran, estábamos orientados a la aplicación. Los ingenieros de sistemas nos orientábamos a software, esta aplicación, y aquí había otra. Y lograr que convivieran era muy difícil. Se fue logrando con el tiempo, pero pensando en aplicación. Pero ahora tenemos acá un nivel superior que es el dato, ¿cierto? Yo puedo cambiar acá, poner o quitar aplicaciones, pero si yo tengo un buen gobierno de datos, aquí tengo mis datos e información y estoy dando directrices a cada uno de esos puntos porque conozco mis datos, sé cuáles son sus características, sé para qué, llamémoslo así, me sirven
en términos de negocio. Y adicionalmente, tengo clarísimo cuáles son las estrategias de calidad que voy a tener para asegurar que mis datos estén en las condiciones que deben estar. Y no es calidad para cualquiera. La calidad es como cuando hablamos de la relatividad de Einstein. Nosotros dependemos de las condiciones en que nuestra organización le sirve para algo, que no es lo mismo que la del vecino, así sea el mismo tipo de compañía. Por eso esto no es un copy-paste y tenemos que tener mucho cuidado en que lo veamos de esa forma. Los conocemos y minimizamos los riesgos, que es otra de las cosas fundamentales que queremos hacer con todas estas áreas de conocimiento, que estas son las de gestión de datos. Queremos asegurar tanto la seguridad como la privacidad de los datos. Todos sabemos que ahora, digamos, todo lo que tiene que ver con ciberataques, etcétera, está disparado. Nosotros tenemos que asegurar que nuestra caja fuerte esté blindada, ¿cierto? Y esa caja fuerte ya tiene los datos. Atrás he podido tener otros niveles o más adelante otros niveles de seguridad. Y tengo que asegurar que tengo estrategias de almacenamiento y operaciones adecuadas y que logro integrar mis datos y aseguro la interoperabilidad, que no es lo mismo hablar de integración que interoperabilidad, no es lo mismo hablar de seguridad que privacidad. Están asociados, pero tienen unas características específicas, ¿cierto? Y tenemos que pensar entonces, todo esto lo hacemos, pero lo hacemos ¿para cuáles datos? Lo hacemos para los datos de negocio y para esos datos que nos permiten caracterizar los datos de negocio, para los datos acerca de los datos, o sea, los metadatos, para los documentos y contenido. Pero fíjense que esto es como una orquesta. Aquí hay una cantidad de instrumentos. Tenemos el que toca la flauta, el que toca el violín, pero tiene que haber alguien que orqueste, que organice. Y ahí es cuando aparece el gobierno de datos. Pero el gobierno de datos no es todo. Cada una de estas áreas de conocimiento es inmensa y tiene muchísimas cosas en las que tenemos que ahondar. Pero el gobierno lo que hace es orquestar y luego monitorear. O sea, establece unos lineamientos y luego monitorea que se cumplan. Esos lineamientos se van a ir aplicando en cada una de estas áreas de conocimiento. Esta aproximación es bien interesante, nos genera una columna vertebral. Nosotros, además de estos marcos de referencia, utilizamos otros, tanto en la compañía como en la universidad, pero entendamos que, por ejemplo, el DAMA nos da la articulación y usamos otros en diferentes puntos, como TOGAF, en todo el tema de arquitectura, como hizo en calidad, en fin. Pero fíjense, y quise, digamos, resaltar porque este es del Instituto, del Data Governance Institute, y fíjense que al final dice lo mismo, nosotros vamos a lograr un algo, no es sencillamente gobernar por gobernar. Yo quiero asegurar que cumplo un objetivo, que logro asegurar claridad en lo que se está haciendo, en cómo se está haciendo, en asegurar el valor de los esfuerzos, de definir unos éxitos específicos, etcétera. Y yo aquí al final estoy decidiendo quién decide qué frente a los datos, pero con una claridad en que yo tenga la posibilidad de entender el por qué, el qué se debe cumplir, quiénes son los involucrados y qué rol juegan. Cómo esa parte del trabajo colaborativo que se vuelve fundamental y que Marco nos presentaba, si yo intento implementar gobierno de datos y no genero colaboración, me voy a quedar o en el nivel operativo o diseñando estrategias que no se cumplen. Aquí tenemos que lograr colaboración a nivel estratégico, táctico y operativo en todas las áreas de la organización. Y tengo que darles herramientas, procedimientos, procesos, procedimientos, estándares, formatos para que se puedan hacer las cosas. Eso, el poder hacer, tiene que estar solucionado.
y herramientas tecnológicas para que las personas sepan hacer las cosas y puedan hacer las cosas, porque hay un punto fundamental acá y es la cultura. Hace un par de años invitamos, así como invitamos hoy a Marco, a Jihan Geobo, para un tema de cultura y nos resaltaba, y había una frase que no recuerdo exacta, pero era un poco cómo la cultura se come ese quehacer, ese poder hacer, porque si no tenemos ese apoyo organizacional en todos los niveles, el tema es bien complicado. Em, Esta era la introducción que yo quería dar y antes de que empecemos a conversar con Marco, les decía que me gusta mucho cuando él presenta este tipo de cosas y llegamos a paneles juntos o a cursos juntos. Vamos a estar ahora en agosto dictando un curso, Marco, Germán Cortés, que hoy no nos pudo acompañar, pero también hace parte del DAMA, ellos dos hacen parte directa del DAMA y yo vamos a estar dictando un curso que se llama Gobierno de Datos, Diseño Estratégico y Agilidad en la Incorporación Organizacional, que va muy alineado con la charla que estamos trabajando en este momento, o sea, lo que estamos hablando en este momento todos. Me gustaría, Marco, si abres entonces tu cámara, por favor, me gustaría que conversemos un momento entre nosotros y con el público. Y Ujú. yo quisiera arrancar esa parte de sesión de preguntas haciendo una pregunta, Marco, te quiero hacer una pregunta y es, ¿cuáles han sido para ti esas lecciones aprendidas a la hora de diseñar estrategias de gobierno de datos o implementarlas? Que tú digas, porque uno normalmente habla de cuando le fue bien en la fiesta, pero pensemos qué hemos aprendido en todo este tiempo que hemos estado nosotros trabajando en este tema. ¿Qué dijimos? Oiga, esto no se puede volver a repetir. Una buena pregunta. Voy a arrancar por el título del área de gobierno. Dije, gobierno de datos y dice, y custodia. Es un tema importante, ¿por qué? Porque se tiene que reflejar en todas las áreas funcionales de la organización. Hay custodios en todos ellos, entonces hay que cruzar contra procesos y datos digamos, la estructura de, por lo menos los datos maestros y de referencia cruzados contra procesos y escoger cuáles van a ser los custodios y generar la cultura, entrenarlos, ¿sí? Que normalmente organizaciones comienzan y entran en el área de TI, el área de datos, y de pronto alguno de las áreas involucradas, ¿cierto? De pronto alguna prioritaria que arrancó, pero no se cubre totalmente, ni se genera esa cultura de gobierno y gestión de datos y analítica, que es un tema central. Entonces, la gestión del cambio y del apoyo de talento humano y de Sí, comunicación es una lección muy importante de aprender. Eso tiene que ir de la mano y es un área que yo considero de las áreas que hay en el DMVOC adicionales, son sí. incorporadas en el gobierno. Finalmente, roles, responsabilidades, em, Sí. toda la parte, el modelo de madurez, em, la gestión del cambio, todo eso son elementos que hacen parte del gobierno, de un programa de gobierno eficaz. Estamos absolutamente de acuerdo, Marco. Yo también he encontrado que uno de los retos más grandes está ahí, en la cultura. Y yo Mm. otro reto que me he encontrado muy grande es la desarticulación, por llamarlo de esa manera, del respaldo directivo y el operativo. ¿Qué quiere decir esto? Llegamos a las organizaciones en que los directivos quieren, y yo quiero, y yo ya entendí, venga y trabajamos, y logran diseñar estrategias, pero no se logran articular
con el equipo táctico y operativo, o puede que el táctico alcance a trabajar algo de estrategias, pero a la hora de la verdad no se llega a implementar. O por el otro lado, me he encontrado organizaciones que operativamente hacen unas cosas maravillosas, pero no logran salir del operativo. Entonces no le dan el valor agregado al negocio. Siguen hablando a la hora de sentarse en una reunión con los equipos de negocio eh, de la precisión, la exactitud. Por acá veía yo en el grupo de personas que están conectadas, una persona a la que le hicimos un trabajo en algún momento y siendo una persona directiva de negocio, y me decía, Fabiola, es que yo ya estoy un poco cansada de que vengan a decirme que es que la precisión, la exactitud, yo lo que necesito es que me ayuden a cumplir mi meta de negocio, que es esta. Y logramos en esa organización que luego las personas hablaran en esos términos con los directivos. Y eso viene de la cultura y también viene de herramientas desde el punto de vista no solamente herramientas tecnológicas, sino herramientas del poder hacer que orienten a la gente en cómo tiene que hacer las cosas. Porque a veces uno dice, hay que hacer tal cosa, como cuando son los temas de trabajo de animémonos y vaya usted y lo hace. ¿Sí? No, ¿cómo lo hago? Hagámoslo, activémoslo. Ese es un tema fundamental. Yo quería mirar porque me pareció ver algo que habían escrito algunas personas por acá y es, por ejemplo, Freddy nos decía, las organizaciones siempre han tomado decisiones basadas en datos. Y alguien, y Camilo le contestaba, muchas veces lo hacen por intuición. Marco, ¿qué opinas de esos dos comentarios? ¿Cómo, digamos, acompañamos a Freddy y a Camilo en esta conversación que además me parece muy chévere porque es un conversatorio? Entonces, Freddy y Camilo estuvieron conversando entre ellos. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Pues yo creo que las estadísticas nos muestran un resultado preocupante, ¿no? Y voy a la causa raíz, ¿cierto? De donde está el problema. Los datos son un activo, es un tema de fondo eh, que todavía está en proceso de ser monetizable, ¿cierto? Ajá. Que no hemos entendido qué significa eso todavía claramente, ¿no? Sí. Sí. Entonces, cuando vemos las decisiones con respecto a la plática de la organización, esas decisiones son extremadamente vigiladas, ¿cierto? Claro. Hasta hay una auditoría y todo que está pendiente de, ¿cierto? Eh, entonces hago el llamamiento ahí de decir y recordar un par de organizaciones que tomaron decisiones importantes, ¿sí? Para cambiar ese enfoque. Una de esas fue eh, en el Hospital Mederi, ¿sí? Donde había una estructura de operación funcionando muy bien, organizada, ¿cierto? Y se tomó un proyecto de gobierno, de implementación de gobierno y de estructuras mm, con áreas funcionales adicionales que fueron agregando en un modelo evolutivo. Y resulta que los procesos que tenían eran procesos operativos Ah, y de pronto tenían alguna participación táctica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos a ver, mira, ¿cómo tomas decisiones tú? No, pues yo tengo un tablero de control, un scorecard, ¿ok? ¿Y qué tenemos adicionalmente en eso? Pues tenemos, todas las áreas tienen sus métricas de desempeño, perfecto, ¿ok? Y pues hacemos el seguimiento de cómo están logrando eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y dónde está el objetivo estratégico en el Balance Scorecard? Y los indicadores que posicionan lo que están haciendo en datos y analítica en ese nivel. ¿Cómo así? ¿Y cuál es el objetivo estratégico de implementar el gobierno en gestión de datos y analítica? Finalmente tiene que ver con el desempeño.
Esos están unidos, los tres. Entonces, ellos tenían los procesos de gobierno y gestión de datos y analítica en el nivel operativo y táctico. Era en el apoyo de la organización y dijimos, no señor, esos procesos son estratégicos. Y subieron a la posición estratégica donde debían estar. ¿Sí? Lo mismo pasó en Scotiabank, ¿cierto? Se creó el modelo, tomaron la decisión y se dieron cuenta es que esto es datos, modelos analíticos y desempeño, performance, que hace parte del tablero de control de la organización. Entonces ahí, al elevar ese esquema y plantear eso, fue un cambio completo y el liderazgo del proyecto lo tomó el presidente de la organización. Y el presidente dijo, y esto se va a extender a todo el ecosistema de negocios nuestros, ¿ya? Entonces, ¿qué significó eso? Bancas, seguros, fondos de pensión, etcétera, todo un shared services creado posterior para que a nivel internacional se implementara y llamaran al presidente para que dirigiera ese ecosistema. Resultado final, 2021-2022. El premio de la revista de Banker, el mejor banco en el mundo a nivel con aplicaciones analíticas y resultados operativos. Entonces, sí se puede. El tema es estratégico. Ese es donde está el reto de fondo, ¿no? Y yo ahí, Marco, le sumaría, porque pues digamos que en la experiencia que hemos tenido, y lo digo tanto a nivel de consultoría en la empresa como a nivel de ejercicios académicos que hemos hecho con equipos de trabajo de instituciones específicas, es que cuando uno logra alinear tal cual lo habíamos dicho al principio de la charla, las personas, los procesos, la tecnología y los alineamos en torno a algo fundamental que es ese propósito de negocio. Para que los datos lo respalden, ahí ganamos. Pero es que uno cuando lo oye así lo ve simple, pero Mm, ya sabemos que no es simple. Y hay mm, una cosa que yo quisiera dejar como mensaje final porque ya nos estamos mm, volando de tiempo y es sí, decirles a todos, el gobierno no es algo poco atractivo. Yo creo que quienes estamos interesados en la estrategia de datos, en gestión de datos, en gobierno de datos, la idea es entender que la gracia, más que quedarnos con el problema y todos esos retos que tenemos a la hora de trabajar en gobierno de datos, es enamorarnos de cómo nosotros vamos a dar ese valor agregado a esa solución. Ahí todo lo que hagamos tiene un propósito. Y vamos a poder utilizar, claro, marcos de referencia como el DAMA, que hoy tenemos a Marco como del equipo, digamos, del DAMA Capítulo Colombia. Yo estoy certificada también en DAMA Internacional, pero hay otros marcos de referencia y todos ellos nos están dando una serie de herramientas. Pero si nosotros no entendemos ese para qué, y luego mm, no logramos aterrizarlo, volverlo a algo concreto, perdimos el año. Y ahí está la gracia. Esto no es algo aburrido, no es que lleguemos ahora, ay, yo tenía gobierno de tecnología, tenía gobierno de seguridad, gobierno, y ahora me llegó otro gobierno. No, primero vamos a interactuar con todos esos otros y vamos a pensar que todos vamos, como digo yo, podemos ir en diferentes lanchas porque todos nos vamos en las mismas condiciones, ni tenemos la misma formación, etcétera, pero todos tenemos un objetivo común, igualitico. Vamos a llegar al otro lado. Y ese otro lado, pues es el propósito de negocio. Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Te agradezco mm. muchísimo. A quienes nos acompañaron hoy, les quiero dar las gracias por este espacio eh, en el que nos han acompañado. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos para apoyarlos. Ah, por ahí hubo una mano levantada antes de despedirnos. Y eso Démosle te la iba a decir. palabra a quien levantó la mano. Disculpa, Espérame no un había segundo. visto. No tenemos manos levantadas. Es un aplausito que está Ah, dando ok, uno de sí. nuestros participantes.
Sí teníamos una pregunta, no sé si ya la respondiste, Fabiola, ¿Cuál sería? y Marco, ¿cómo medir el valor y o monetización de los datos? Buena pregunta, ¿cierto? Sí, pero sí se puede, como dijiste Sí se tú. A puede. mí me gustó tu Ujú, mensaje, sí se puede. Si yo arranco con la estrategia de negocio ujú, a hacer cualquier cosa en mi organización y la pienso, ¿saben en términos de qué? De datos, porque defino indicadores de negocio. Lo que yo no mido, no lo gestiono. Y si no lo gestiono, no lo logro. Entonces, arranco desde mi nivel estratégico, estableciendo claramente ese valor que da el negocio. Entonces, si yo estoy buscando una iniciativa que tengo que tener una visión unificada del cliente, sí, pero ¿para qué? Porque con esto voy a lograr mejorar la atención al cliente y por lo tanto tener mayores ventas, lo que sea. En tanto por ciento, este es el valor. Y ujú. logro hacer esa articulación entre lo estratégico, lo táctico y lo operativo. En ese momento puedo identificar el valor de mis datos. Yo monetizo datos cuando los uso y genero ese valor. De otra forma, pues Mm. estoy pasando chévere, estoy haciendo ahí, y ni siquiera tan chévere porque se me volvió un problema, como digo yo. Yo creo que eso es importante. Voy a leer yo la siguiente pregunta y esta, Marco, te pido que la respondas tú. Vamos a ver, es que voy a ver cuál otra está acá. Ah, dice, sin herramientas como Purview de Azure, ¿cómo puedo hacer una medición efectiva de calidad de datos en la compañía? ¿Es una tarea que debería hacer TI o estaría a cargo del área de gobierno de datos? Marco, ¿qué dices? Bien, yo creo que hay un tema importante y es la calidad de datos es necesaria medirla. O sea, hay una serie de reglas. O sea, ¿de dónde partimos en la calidad? Del glosario de negocio. O sea, si no entendemos el negocio y los datos que se utilizan para operar ese negocio, pues no vamos a poder realmente llegar a medir la calidad y priorizar cuáles son los datos críticos, los datos maestros de referencia, que normalmente son por los que comienzan a realizarse estas labores de efectivas de calidad de datos a nivel en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Eh, ¿Se requieren herramientas? Sí, hay varios enfoques. Implementas MDM y RDM, ¿cierto? Datos maestros y de referencia que involucren gestión de los datos maestros y referencia y gobierno de los datos y maestros de referencia, que son herramientas que combinan las actividades de gobierno con las de gestión. Entonces hay que tener los dos elementos, no solo gobierno, es gobierno y gestión de calidad de los datos. Y normalmente están relacionados con datos maestros y referencia, de los cuales los que más rápido pueden implementarse son los datos de referencia, ¿cierto? Y que afectan toda la capacidad analítica por las dimensiones y jerarquías que van a requerir que esa información esté estandarizada y disponible en el tiempo en que se está haciendo el análisis, ¿no? Em, las fuentes de datos, donde vienen las aplicaciones y las bases de datos que están involucradas, es el problema más complejo, porque requerimos implementar una estrategia SOA, Service Oriented Architecture, es decir, una arquitectura orientada a servicios, ¿sí? Y normalmente incorporar datos, maestros y referencias con herramientas que puedan medir eso en las fuentes de datos. ¿Qué alternativas hace? Pues muchas organizaciones terminan armando un área de analítica donde implementan una bodega de datos, ¿cierto? Y hacen extracción, transformación y carga y algunas herramientas para mejorar la calidad de datos en la bodega de datos. Algunos incorporan datos maestros y de referencia dentro de del data warehouse, ¿cierto? Para medir y dejar el control de esos datos críticos
manejados. Otros entran en la nube y analizan cada campo que se está registrando en cada aplicación y te verifican el tipo de calidad en línea en tiempo real y te dan un modelo de scorecard de cómo van la calidad de datos en cada una de las personas y los custodios que están incorporados para poder tomar decisiones sobre esa calidad, ¿cierto? Entonces, digamos, esos serían como los 3 escenarios para mirarlo, ¿no? Muchas gracias, Marco. Muy clara la respuesta. Ahí sí, nada que agregar. Bueno, ahora sí, esa era la última pregunta que teníamos. Entonces, muchísimas gracias. Que descansen. Estaremos muy atentos a cualquier duda, cualquier inquietud. Ambos, pues nos presentamos, nos pueden encontrar en LinkedIn. Norma les compartió el curso en el que vamos a estar compartiendo nuevamente ya por más tiempito, Marco, Germán y yo ahora en agosto. Y bueno, por ahí vi unas caritas de la especialización. Les cuento que Marco, Germán y yo también estaremos por ahí acompañándolos en 2020. Van a ellos apoyarnos también con un par de temitas. Entonces, nada, por ahí quedamos súper atentos. Muchas gracias por su tiempo y esperamos haber ayudado en esas ideas para que ustedes puedan diseñar una estrategia de gobierno de datos adecuada. Marco, muchas Ok, gracias y bueno, nos vemos en estos días. Que perfecto. estés muy Mucho bien. gusto. Gracias a todos. Norma, Gracias a muchísimas todos. gracias por invitarnos. Gracias a todos. Que Bueno, estén muy gracias a Muchas bien. ustedes gracias, por aceptar Norma. la invitación y por esta interesante charla. Que tengan una feliz noche todos. Lo Hasta mismo, luego. feliz Gracias. noche. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Chao.